Hola y bienvenidos a De Conocimiento Humano, soy anfitriona Pris y bueno, ya tenemos la fotografía atrás y de lo que vamos a hablar. No es nada más ni nada menos que el del rey Salomón, figura controversial y que pues mucha gente lo conoce por este libro llamado Las clavículas de Salomón. Alguna gente se ha tatuado este tipo de simbolismo sin saber lo que se está tatuando realmente, ¿no? Y bueno, pues vamos a ahondar un poquito más de este personaje. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué hasta nuestra época seguimos hablando de él, ¿no? Como tal. Y bueno, el rey Salomón era sabio, era un mago, y hizo desfilar a entidades que se denominan demonios, o que es la palabra que utilizamos nosotros, ante él. Posteriormente les ordena tareas específicas que esto es para realizar la consumación de la construcción de un templo hacia supuestamente Dios en Jerusalén. Un tabernáculo dedicado a este Dios que se le denomina Jehová y que no es del que habla Jesús en la Biblia. El testamento de Salomón es considerado un texto que es apócrifo del Antiguo Testamento y que viene de la Biblia hebrea. La época de estos registros pues no tiene una fecha exacta, pero se dice que se escribieron entre el siglo I AC antes de Cristo o el siglo V después de Cristo, de que sucediera todo lo que ya saben que supuestamente dicen que pasó. Fueron compuestos originalmente en el idioma griego, o sea, así se escribió como tal, pero su origen es judio-cristiano. Esta literatura abarca temáticas desde la teológica, la mágica, la que tiene que ver con los astros, astrológica, y también de estas entidades que se dicen que son demonios, procedentes del cristianismo, del judaísmo y de esta mitología griega. O sea, es un como campechaneado ahí. Este testamento fue traducido de la clavícula hebrea antigua al latín por el rabí Abogasnasar, que ésta llevó a la ciudad de Arles estos escritos en Provenza, cayendo en manos de un arzobispo, un clérigo, de Arles, quien lo tradujo a una lengua denominada vulgar, sin quitarle, ni ponerle, ni agregarle a la traducción original que venía del hebreo. De esta Biblia hebrea se atribuyen al rey Salomón la autoría de textos evangélicos reconocidos, como el libro de Eclesiastes, el libro de los Proverbios, también el Cantar de los Cantares, que muchas veces hemos escuchado, muchas veces este del Cantar de los Cantares, aunque uno no sea ferviente religioso. La última obra que se escribió más o menos en el año 452 después de Cristo, y existieron de ahí varios manuscritos y versiones de esta obra de Salomón, que llevó a este rey de Israel a su gran fama, nos preguntamos, y que posteriormente fueron llevados a ser libros que no se debían de consultar, que estarían prohibidísimos, que son las clavículas de Salomón. Curiosamente las encuentras ahora hoy en día en la palma de la mano y con la tecnología de hoy en día. Otra llamada Pequeña Clave de Salomón, y hay este compilado de libros tiene pues sus partes, ¿no? Que sería los tipos de estas entidades mala onda, que se les llama demonios, que se le presentan a Salomón, o sea, fueron expresamente a presentarse. Esta solicitud a Dios para poseer la sabiduría. Si estamos hablando de Jehová, que era los que obviamente pues los judíos que conocen, pues ya podemos decir que pues están rindiendo culto a un Dios que quien sepa
qué tipo de entidad sea, ¿no? Y que pues se vino a presentar como Dios. Y otro que sería mandato de Dios, el testamento de Salomón y estos denominados demonios. La decadencia, la reina de Saba-Sheva y esta muerte de Salomón. Estas entidades demoníacas que se presentaron a Salomón, según su testamento en este libro, los demonios que se desplegaron ante el rey Salomón se avenían a una autodefinición, que son pues criaturas que están huyendo de la luz del día, por lo menos. Son invisibles al ojo humano, uno no los ve. Y los que viven en las sombras y que presencian crímenes y demás actos que carecen de raciocinio humano, y los demonios del destino. Y se habla también de estos que afectan la parálisis del sueño, los incubos y los sucubos, que también llegan a tener, se dice, relaciones con los seres humanos, ya saben de cuáles. Otra que vendrían siendo estas cuadrillas de demonios que vagan como ejércitos, como los demonios familiares o exhumamos, como estas entidades que nacen de la unión con seres humanos, eso es lo que se dice, y perversos que adoctrinan y que se meten en la mente. Cómo estas entidades atacan a los humanos puros o los que son santos. Y como los demonios que también les da por seducir mujeres para llevárselas a algo denominado el Sabbat o la luna llena. Pero según las claves de Salomón, Dios le previene y dice, y aquí va la cita: no pienses, oh hijo mío, que no te permitirá ganar con la buena fortuna y felicidad que los espíritus divinos puedan traerte. Por el contrario, les proporciona gran placer hacer servicio a los hombres, para quien muchos de estos espíritus tienen gran afinidad e inclinación, habiéndolos destinado Dios para la preservación y guía de las cosas terrenas que están sometidas al poder del hombre. Entonces, pues ahí quiere decir que la creación de estos seres, pues este falso Dios, pues estaba pues de acuerdo, ¿no? Y que pues no importa que estos estén coexistiendo. Hay diferentes tipos, que ya hablamos de aquí de espíritus, que de acuerdo con las cosas sobre las que presiden, algunos de ellos gobiernan los cielos paradisíacos, lo que llaman supuestamente el cielo, otros el cielo con estrellas, las estrellas, y que hay también espíritus del cielo de Saturno. O nos estarían diciendo que estos espíritus no son más que extraterrestres y que con la mentalidad arcaica del ser humano se tragó el cuento, pregunto yo. A los que yo llamo saturninos, también dicen que en los cielos de Júpiter, ya sabemos por dónde van las cosas, de Marte, de Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Y se les llama los de Júpiter jupiterinos, marcianos, solares, venerios, mercuriales y lunares. Ahora bien, si esto realmente es como se decía en la antigüedad, pues estamos hablando de bastantes razas que existieron en estos planetas o que todavía existen, porque a eso me suena. A lo mejor estoy equivocada. Y algunos dirán que esto es parte del pensamiento mágico. Existen espíritus tanto en los mundos como en el cielo. Existen unos de región de fuego, otros de región de aire, otros en la región del agua,
y otros sobre la tierra. Y pues los seres humanos, pues podríamos ser espíritus terrestres, vamos a denominarlo así. Todos pueden servir al hombre, ¿ok? Para que tenga esta buena fortuna. O sea, el ser humano siempre se tiene que estar inclinando por estos tipos de seres, porque pues el ser humano no puede solo, por lo que se ve. Para que tengan esta buena fortuna, su naturaleza, y también saber cómo llamarlos. ¿Qué tan bueno será esto? Que estés dependiendo de este tipo de, si no espiritualidad de estas razas, creo yo. Salomón le indica a su hijo Roboam: deseo hacerte entender que Dios ha destinado a cada uno de nosotros un espíritu, lo que denominaríamos a lo mejor ángeles, que siempre nos están cuidando, los guardianes y este tipo de cosas, ¿no? Que nos vigilan y tienen cuidado de nuestra preservación. Sí, pues es que el ser humano es tan depredador que muchos creen que los seres humanos de aquí nos estamos dando con la cubeta, cuando sabemos por dónde va el asunto, ¿no? Dice, estos son llamados genios, que son básicos como nosotros, y que también cuya naturaleza está formada por el mismo elemento que el humano, que estos genios habitan. Y bueno, hay que decir que son razas que tienen mayor tecnología y otro tipo de entendimiento. Pero pues aquí siempre lo tratan en espíritus y este tipo de cosas, porque pues en la antigüedad no tenían los términos tan determinados, ¿no? Como los tenemos ahora. Y dice, por ejemplo, si fueras tú de temperamento fogoso, es decir, sanguíneo, el genio sería de la naturaleza del fuego y estaría sometido al imperio de una entidad que termina con EL, al servicio, y que pues no es un ser bueno, es un ser malo. Eso sí, para poseer la sabiduría, digamos que de su supuesto Dios, Salomón era joven en ese entonces y le había rogado a este supuesto Dios para que le proporcionase esa sabiduría que a él le faltaba. Y según Reyes 3:5-9, sucedió que este falso Dios se le aparece a Salomón y le dijo: pide lo que quieres que yo te dé. O sea, como el genio de la lámpara, ¿no? Y Salomón dijo: da pues a tu siervo un corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, y para poder gobernar. O sea, más que sabiduría, es dame la clave para saber cómo los hago tontos, para yo ser el rey y que a mí nada me cuestionen. En las claves de Salomón, le dice a su hijo Roboam: cierta noche cuando me acostaba a dormir, y cito textual, invoqué al más santo nombre de Dios, que se le denomina Ia y Ea, y rogué por su sabiduría inefable. O sea, como que no tenía el suficiente criterio, que tuvo que pedirle a alguien más el favor. Y cuando empezaba a cerrar los ojos, el ángel del Señor, el mismo Jomadiel, que pues ya sabemos que está al servicio del falso Dios, apareció ante mí, me habló muchas cosas cortésmente y dijo: escucha, Salomón, la oración ante el Altísimo no es en vano, y como tú no has pedido larga vida ni grandes riquezas, ni las almas de tus enemigos, sino ser más sabio para impartir esta justicia. Esto dijo el Señor de acuerdo con tu palabra, y te he dado un corazón sabio y comprensivo. O sea, se lo choreó, en pocas palabras. Y de tal manera que antes de ti no hubo ningún igual, ni surgiría un igual en el futuro.
¿qué es lo que este cuate pedía como sabiduría, que le diera inteligencia? Y pues realizó una invocación al dios que se denominaba Shaddai, a Elohim, Elohi, Tazabot, Elim, Asher, y una bola de nombres que yo creo que era el mismo, que le estaba jugando una mala pasada con diferentes nombres. Y pues sí, es el mismo, porque todos esos nombres terminan en Jehová. Y que, pues algunas personas dicen que este nombrecito fue un intercambio de palabras para un dios falso y que el verdadero nombre de Dios se pronuncia de otra manera. Y de hecho también pues estuvo ahí involucrado con los ejércitos de Enki, qué casualidad, y es el nombre de este Anunnaki, que le dijo que era el dios del agua, el dios de Israel, sentado sobre estos querubines. Fíjense nada más cómo está esto, ¿no? Y cito textual en Corintios 2, 6, 8, mas hablamos de la sabiduría de Dios en misterio de sabiduría oculta, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor. ¿Ok? Entonces nos vamos entendiendo que pues pudiera ser que toda esta maña articulada fue porque pues le tenían miedo a Jesús, ¿no? Desde que llegó a la tierra, porque les iba a quitar su reinado, digamos, ¿no? Y lo del mandato del Dios en el testamento de Salomón y estas entidades, aunque el texto está íntegramente en la primera persona, o sea, como si estuviera hablando unipersonal o como monólogo, lo interpretaríamos hoy en día, transcurriría entre primera y segunda persona para explicar los conceptos y situaciones más generales. Cuando Salomón se fue volviendo más adulto y siguiendo la ley del decreto de ese dios falso, le recomendó la construcción del templo de Jerusalén, o como vendría siendo tabernáculo de Dios, para que ahí permaneciera lo que también se ha considerado como mito, el Arca de la Alianza, que ustedes saben que lo que se dice del Arca de la Alianza es que servía como especie de comunicación entre estos seres, o como para abrir una especie de portal. Se los dejo ahí a su consideración, y que mediante eso pues se comunicaban con estos seres. El testamento de Salomón, o las últimas palabras del rey Salomón, se extrajeron de un códice que se encuentra en la Biblioteca de París y comienza de la siguiente manera, cito textual: el testamento de Salomón, hijo de David, que era el rey en Jerusalén, que domina contra todos los espíritus del aire en la tierra y debajo de la tierra, y por medio de ellos también se han forjado las obras del templo. Decir también que las autoridades que ejercen contra los hombres, que son estas entidades, y que se dice que son ángeles caídos, o sea que su falso Dios los corrió a patadas del cielo, porque, o de su nave, uno que vaya a saber, ¿no? Cuando el templo de la ciudad de Jerusalén se estaba construyendo y los artesanos estaban trabajando en su construcción, según entró esta entidad que era mala onda, y entre ellos hacían como una especie de puesta de sol, y al hijo del jefe de los maestros artesanos le comenzó a quitar la mitad de su remuneración. Hagan de cuenta como cualquier jefe que se enoja con su empleado y le empieza a bajar el sueldo, interpretémoslo así. Y también pues le empezó a fregar con la comida, y se dice que le chupó la energía del dedo pulgar de la mano derecha cada día. El niño crecía delgado, aunque fuera muy querido por el rey.
Lo cual quiere decir que también hacían ahí sus jaladas y luego nos preguntamos por qué tenemos una estructura piramidal hoy en día. Se los dejo de tarea. Entonces, el rey Salomón llama a un chico un día y lo interroga diciendo, y cito textual, ¿es que no te gusta estar con todos los artesanos que están trabajando en el templo de Dios? Perdón. ¿Es que no te da el doble salario y un doble suministro de alimentos? No seas ojáis, ¿no? Eso es lo único que le faltó decirle. ¿Cómo es lo que el día a día y para ahora tú adelgazas tanto? O sea, te están dando bien, te están dando tu papa. Es ilógico que estés adelgazando. Y pues ahí viene toda una parte de esta historia y entra otro que siempre nos lo han puesto desde la religión como un arcángel muy héroe. Y es interesante que esté en los textos de Salomón, que es el arcángel Miguel. Le trajo a Salomón un anillo que tenía un grabado en piedra y le dijo, toma, Salomón, rey hijo de David, el don que el Señor Dios ha enviado a ti, el más alto Sabaoth. Me pregunto yo. Entonces, si Miguel Ángel o Miguel, este arcángel, estaba al servicio del verdadero Dios, ¿por qué tenía que premiar a Salomón con un anillo? Me pregunto yo. Y de hecho, sigue más de esta historia y va entre estos supuestos ángeles y estas entidades que se les denomina demonios. También esta entidad maligna le dijo que vivía en la constelación de Acuario y se le conocía como la llama ardiente o fuego ardiente. Entonces, si vivía en la constelación de Acuario, en sí no era un dios, era un extraterrestre. Así de hay que tener ese pensamiento crítico y no mágico, o lo que nos dicte nuestra cabeza, porque sencillamente pues resulta que vienen de planetas. Entonces dista mucho de lo que vendría siendo un pensamiento mágico y religioso para creer lo que todo mundo piensa que son estos ángeles o arcángeles. Dicen que un demonio rogó por él a Salomón pidiendo su libertad, proponiéndole y que le iba a traer a toda la cofradía de entidades ojetes si lo dejaba libre. Entonces, pues, ni tardo ni perezoso, Salomón le pidió ayuda al arcángel Uriel para que le ayudase con ese asunto inmediatamente en friega, en chinga, bajó, porque pues cómo le iba a decir que no, y se puso enfrente de Salomón y le ordenó a este arcángel a todos esos monstruos marinos para que saliesen de ese abismo. Entonces, estamos hablando de monstruos marinos, quiere decir que pues nosotros como seres humanos aterrizados y en estas épocas y que no conocemos todo el vasto océano, nos abre la posibilidad que también pudiera haber vida. Nada más se los dejo de tarea también para que investiguen que muchas de las cosas que se dicen como pensamiento mágico puede estar aterrizado en palabras que hemos forjado hoy en día. Y de hecho dice en el Génesis 1:20, y creó Dios a los grandes monstruos marinos, dragón de mar,
y todo ser viviente que se mueve en las aguas según su género, y toda ave según su género. Monstruos marinos. Vamos por partes. Dragón de mar. Lo que conocemos como un dragón de mar, mitológicamente hablando, pues estamos hablando como de una especie de reptil que vive en el mar. Entonces, la idea aquí es de aterrizarlo a que eso nos podría ocurrir sobre todos los aspectos que tenemos terrenales y dejarlo menos mágico. Y ahí está como están estos libros que están escritos por Salomón, y que obviamente si los traducimos a lo mejor del griego con un español actual, puede hacer que la versión sea lo suficientemente diferente, aterrizado a la que nosotros conocemos hoy en día con nuestras palabras aterrizadas, ¿no? Entonces sí sería interesante todo esto que se viene viendo y que lo vienen narrando dentro de estos libros, y que pareciera que todo es maligno, pero lo podemos aterrizar en seres que a lo mejor desconocemos, y que así como es el ser humano, que hay seres humanos buenos, hay estas entidades que también son malas, y que se escribieron estos libros, y conforme hemos aterrizado en el pensamiento mágico, en el pensamiento mitológico, parece como cuentos de terror. Pero si nosotros hubiéramos vivido en esa época, curiosamente, con nuestro lenguaje que tenemos hoy en día, tal vez la perspectiva sería mucho diferente de lo que hemos visto. Aquí hay otra, fíjense, que dice que se acercaron 7 entidades malignas que decían ser los 33 elementos cósmicos. Y si lo enlazamos con los 33 grados masones, ¿no tendría también algo de similitud? ¿O algo que ellos tienen que nosotros desconocemos? Y que dicen que son elementos cósmicos de la oscuridad. Tienen nombre de diosas, y en ocasiones viven en el Olimpo de los dioses, que era lo que creían los griegos, y que pues estos templos del Olimpo y esto no serían naves, lo que interpretaríamos hoy en día, y en una gran montaña, y viene señalizado las Pléyades. Curioso. Y en Job 31-38 viene algo que dice: ¿puedes tú obligar a la agrupación de las Pléyades? ¿Y por qué hoy en día, cuando se habla de estos seres extraterrestres, también es muy mencionado las Pléyades? Hay algo que nos quieren decir estos textos, y que muchas veces la gente le quiere encontrar lo romántico, ¿no? O lo ¿cómo se llama? Tratar, en pocas palabras, de cierto modo encontrarle como el modo místico y todo, cuando podemos aterrizarlo con nuestras palabras hoy en día, y cambia mucho la paráfrasis de lo que vendría siendo estos textos. Y obviamente de la decadencia de la reina de Saba y la muerte de Salomón, dicen que el reinado de Salomón fue próspero, y también con su ejército, y Jerusalén tuvo un descanso, placer y alegría, o sea, todo era fiesta. Y los reyes de las tierras colindantes fueron a ver a Salomón, inclusive desde los confines de la tierra, desde donde menos él imaginaba, ahí estaban, incluyendo la reina del sur, y no es la de que andaba con sus cosas
de estupefacientes, así se le llamaba en aquella época, que era conocida como la Bruja, la reina de Saba, y todos ellos para contemplar este supuesto templo que se organizó para un supuesto dios. Estaba cubierto de oro, qué casualidad, que estas entidades siempre piden oro y cosas así enfiladas a este metal. Tenía piedras preciosas, tenía bronce, plomo, hierro y troncos del mejor cedro. ¿Quién era la reina de Saba? Era hija de un jebuseo, la hija del faraón Namá Roboán Menelik I y la reina Hatshepsut, que se convirtió en la reina de Sheba. Lo que se dice muchas veces es que estos supuestos faraones tienen conexión con los denominados Anunnaki. Entonces, te lo pongo aquí también sobre la mesa para que vayas dándote una idea de el rey Salomón a una profundidad un poquito más, que nada más te quedes con que era el que escribió y el que llamó demonios y el que hizo las clavículas de Salomón, y de ahí no pasamos otra etapa. Pero aquí, pues yo te estoy diciendo qué onda y cómo estaba entinglado en aquella época. Es interesante meterse en este tipo de situaciones para ir investigando. Tiempo después, Saba le envió, según 5 langostas, a través de su mensajero personal para que las matase en sacrificio en nombre de este dios, que se dice que estas logias le hacen reverencia, al igual que los Illuminati, ¿no? Que es Moloch, creo que así se le llama. Y así, fiel corderito, lo hizo Salomón. Entonces, para que nos demos cuenta desde dónde están este tipo de cuestiones y cómo es que mucho que se puede sacar de este tipo de historias nos van dando una referencia de que pues más que un pensamiento mágico puede asentarse a realidades ahora con nuestro idioma, y cómo podemos decir que a lo mejor las carrozas de fuego no eran más que objetos voladores no identificados con luces, y como en esa antigüedad no tenían la descripción de lo que era un objeto volador no identificado, o no conocían la palabra UFO, entonces lo describieron a lo que palpaban en esa época. Entonces es muy interesante ver esta relación que tuvo el rey Salomón con estas entidades no humanas, y que pues a todas luces todo el mundo ha comentado que pues son dioses, son ángeles y arcángeles, y que a veces la gente tiende a agarrarse a este tipo de cosas sin comprender un poquito más allá, o dándoles una interpretación más aterrizada a nuestro idioma y a nuestros modismos de hoy en día. Y bueno, si te gustó este programa, puedes darle manita arriba, inscribirte, darle clic a la campanita y dejarme tu comentario si ya sabías todo esto, o nada más tenías de paráfrasis a lo que vendría siendo las clavículas, que es lo que más se conoce, ¿no? Y bueno, por mi parte es todo. Esto fue Princesa Gary. Que tengas una buena noche. Y aparte de todo, también gracias por suscribirte, dale clic a la campanita que no cuesta nada, girar esta información para que vayan conociendo más de lo que hablamos en este canal. Y obviamente saludos a todo Latinoamérica, México, Estados Unidos que nos están viendo, y sorpresa que también ya nos están viendo en España. Entonces, por mi parte es todo, y que tengas buena noche. Bye bye.